Bueno, o tercer capítulo de esta segunda temporada. Esto está buenísimo, volvimos con toda y hoy vamos a hablar de algo que seguramente muchos vivieron, que seguramente les van a traer muchos recuerdos, porque era esas primeras experiencias, interacciones con esa caja negra mágica llamada televisión. Y esto es, no crezcan, es un truco. Lavar los platos, recoger a los niños, ir al banco. ¡Ay no! ¡Ya no más! No crezcan, es un truco. Bueno, hola a todos otra vez. Qué bueno otra vez escucharnos. Aquí en No Crezcan es un truco. Hoy vamos a hablar de eso, de la televisión, pero nos vamos a quedar en el hardware. No nos vamos a meter con programas de televisión, ni con series, ni con películas. Ahí pasó la mamá de Federico, los saluda a todos. Muy bien. Ahorita la ponemos a hablar por haber participado. Bueno, muy bien. Y nos vamos a quedar en el hardware. ¿Qué quiere decir eso? En todas esas experiencias con la televisión. Entonces, antes de empezar, saludo a mis compañeros de episodio, Juan Diego, Germán y Poti Monsalve. ¿Cómo están? Hola, Bienvenidos. Alejín. ¿Qué ¿Cómo pasa? vamos? ¿Cómo va ¿Cómo Top vamos? ¿Cómo Dog? Llevamos, vamos? Qué rico otra vez estar por acá. necesitamos patrocinadores urgentes porque llevamos 3 semanas con la misma ropa. Sí, Esto está horrible. grave, Sí. está grave. Y como 3 años con el mismo televisor, así que si Sancho está por ahí y quiere cambiarnos el televisor, Sancho o Sharp, cualquiera de los dos. Panachiva. Bueno, este episodio va a estar bueno porque creo que aquí sí las generaciones marcadas entre Boti y nosotros, las posiciones geográficas que hay en este maravilloso elenco de este podcast, pues van a traer seguramente recuerdos, anécdotas muy buenos. Y es, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con ese? ¿Qué recuerdos tenían como con esa caja negra, los primeros recuerdos cuando llegó marcas como Sanyo o Sharp, que ya habló Juan Diego? A ver, empecemos aquí. Démosle, como dice, primero los mayores. Boti, cuéntenos. Ay, Dios mío, me dijeron viejo, pero sí. No, pues yo sé, yo soy televidente enfermo, yo soy enfermo. Ahorita me he calmado un poco, la verdad ya grandecito me he calmado un poco, pero yo de niño el televisor, yo chupaba televisor. Yo tengo de mis primeras experiencias, mi primera experiencia con un televisor es bien dramática porque sucede como a los 2 años y medio o 3, y es que estaba donde mi abuela en Manizales y a mí me encantaba porque en las casas de Manizales, por lo general las casas quedan como en segundos pisos, en la zona donde vivía mi abuela, en el primer piso habían locales. Entonces tú entrabas por una puerta que queda en el primer piso, pero había que subir una escalera larga hasta el piso de arriba donde quedaba la vivienda. Y recuerdo que donde mi abuela, para no tener que bajar a abrir, había una cuerda que uno alaba para abrir la puerta. Sí, uno alaba una cuerda y eso abría la puerta. Pues resulta que a mí eso me llamaba la atención y yo solamente alaba la cuerda y esa puerta se abría, pero nadie había timbrado ni nada. Un día hice esa gracia y se robaron un televisor. Un televisor que creo que era marca Char y era color naranja, muy clásico de la época, era naranja en blanco y negro, y ese televisor creo que era de mi tía. Pues yo fui el culpable de abrirle la puerta a un ladrón que entró y se robó el televisor. Fue mi primer acercamiento con la televisión. La segunda, también de mi abuela, es que ya tenían el televisor grande, el grande, porque ahí era muy pinchados tener dos televisores. Ya tenían uno grande, pero era una estructura en madera, que era visualmente muy lindo, era tallado porque formaba parte de la decoración de la casa, tanto que las abuelas de uno en esa época le ponían encima como Las una cosa carpetas, bordada, ¿no? una Sí. carpeta bordada, y le ponían su cerámica, ¿cómo se llama? Su porcelana encima, porque era parte de la decoración. Claro, Tengo algo que me marca, era un mueble era más un de la mueble casa. más, era súper lindo. Pero, Y recuerdo mucho el de mi abuela, porque era muy lindo, mi abuela materna, pero hay algo que me llamaba mucho la atención, que todavía lo recuerdo y me disfruto mucho de eso, y era que el televisor era de tubos.
eso funcionaba con calor y con unos gases y unas vainas. Y cuando el televisor lo apagaban, que en esa época la televisión empezaba ahí como a las 8 de la mañana y iba como hasta el mediodía, dejaban de transmitir y volvían a transmitir como a las 4 de la tarde. No era transmisión 24 horas como es ahora. Entonces, me acuerdo que al mediodía apagaban el televisor y él hacía como que la luz de la pantalla, esto es un televisor en blanco y negro, se reducía a un puntico de luz en la pantalla, un puntico chiquitico que daba en la pantalla. Y yo me acuerdo que para mí eso era fabuloso y yo me asomaba en ese puntico en la pantalla a ver si podía ver algo, porque a mí me frustraba que apagaban el televisor, era que ya no había transmisión. Y yo miraba por ese huequito y a mí me preguntaban y yo decía que yo veía todo y que no hay, que siguen dando la novela. Y yo era ahí mirando ese puntico, eso me parecía súper lindo, eso me ha parecido súper lindo. Bueno. Esos son mis recuerdos más viejos, chiquitico, con la televisión. Que ya cuando el televisor estaba viejo, tocaba esperar que calentara, ¿no? En esa época todo tocaba esperar que calentara para que tocaba esperar es para que que no, funcionara. ni siquiera porque fuera viejo, era por los tubos. Él tenía que calentar. Entonces uno lo prendía antes de las 4 para que él calentara. No. Y yo me acuerdo que eso aparecía una línea horizontal, así una línea horizontal de luz, y se iba abriendo, y temblaba un poquito la imagen hasta que se abría y se expandía ya el tamaño de la pantalla. Era toda una experiencia. Era toda una experiencia. Sí. Es como tener un computador con Windows hoy en día. Básicamente. Más o menos, sí, más o menos. Qué Era como bueno. ver Venus en los 90. Sí, porque todo temblaba hasta que se estaba. No sé de qué está hablando, la verdad. Bueno, Yo también me más? acuerdo. ¿Qué más se acuerdan? De los televisores. Yo me acuerdo de uno de que teníamos en mi casa, teníamos solo un televisor, obviamente, y ahí nos reuníamos todos era marca Challenger y tenía los números, y siempre me pareció curioso eso, si hay 2 canales, ¿por qué hay tantos números? O sea, ¿para qué quiero todos los números si hay tantos canales? El UHF. Sí. Yo no tenía ni idea, de hecho creo que todavía no sé, bueno, pues sí sé porque solo habían dos canales, pero bueno, me acuerdo de eso y obviamente me acuerdo de la palabra favorita de todos los que tuvimos un televisor en estos años y es ¡muévala! Ahí, eso, quieto. Y que por alguna razón era cuando uno tocaba la antena, cuando uno la tocaba, daba buena señal. Cuando uno la soltaba en el mismo lugar, se iba. Qué linda experiencia, yo me acuerdo, claro que sí, en los techos de la finca, en los techos de mi casa. Más que de la televisión, me acuerdo de eso. No, los techos de los edificios, uno en el apartamento tenía que subir a poner la antena y pues los papás de uno por allá arriba trepados en el techo de un edificio sin ninguna norma de seguridad, allá moviendo la antena y eso, y además que era ese cable que era como alambres que se amarraban ahí a unos tornillos y era plana la antena, era plana, entonces no era muy versátil, iba hasta allá arriba y eso salía por una ventana de la casa, o sea, literalmente no era digital, no era, ¿cómo se dice? Pues por señal, como un wifi, una cosa así, sino que era cableado directamente y allá en esa antena tenían que ir moviendo la antena hasta coger la señal. Y entonces soltaban la antena y lo que decía Germán y uno se emberracaba, ¡papá! ¡Movela! Ahí, déjalo ahí. Y soltaba, ya, no, se dañó. Y entonces me quedo a vivir acá. Decían eso. ¿A vivir acá o qué? Horrible. Me acuerdo mucho de que uno se cambiaba de conjunto y eran, ay, ese conjunto tiene parque de niños. No, porque es que ahí está instalada la parabólica. Sí. No, de hecho, era un requisito cuando uno se pasaba a un conjunto, tiene parabólica. Que parabólica, ¿no? Pero es que eso es finales de los 80s. Claro. Yo estaba hablando de 78, o sea, parabólica ni nada. Parabólica era una tapa de una olla y uno paraba al lado de la antena. No había forma de nada. No, nada, era antena. La parabólica, mejor llamada perubólica, era una antena gigante, porque era gigante blanca, que estaba puesta para que 5 casas tuvieran frecuencia latina. O sea, ese era el chiste. Era toda una torre Eiffel. Sí. Era bueno. Para que uno pudiera ver Gran Tico, Palman y Zoom. Pero
¿cómo era que se llamaba esta que tenía un dinosaurio? Nubeluz, No, había una que era como un programa infantil de Perú, que era Karina y una Timoteo. Karina y Timoteo. Karina, y va a poder ver Karina. Un día este es otro episodio que viene en Coming Soon, ¿no? Perubólica, Uy, sí. programas peruanos que nos marcaron. Segundo. Curioso, pero inútil. Les tengo el dato curioso pero inútil. Hay ya que no hacer tiene un nada que ver con especial eso, de la pero perubólica. ya que usted dice Karina y Timoteo, Timoteo, o sea, es hoy el profesor Otto, que es un mago de Perú, por si lo quieren seguir por ahí, se llama el profesor Vea Otto, pues, Oh. vea pues. un man muy bueno. Pero bueno, Mira, qué bueno. Bueno, volvamos. muy bien. Bueno, volviendo a Vamos a las televisiones, Juan Diego, su primera televisión o su primera experiencia, su primer recuerdo con una televisión. No, me acuerdo mucho de la famosa perubólica, pero recuerdo mucho que cuando nos devolvimos de Manizales a Bogotá, nos tocó la instalación del TV Cable. Cuando por fin tuvimos TV Cable y era una caja de madera que parecía de nácar con un coso de teléfono encima. Sí. Y uno ya sabía que podía contar con 80 canales. No, Y como 20, eran como 20. no, ese primer Eran telecable. como 20 canales. Yo Sí. puedo decir Señor. algo que nadie hizo en esas instalaciones. O puedo decir algo, nadie de nosotros hizo. Aquí esto es anónimo. Nadie hizo esto. Nadie se charló al instalador para que le deje más canales. Nadie. Aquí nadie hizo nada. No sabemos de qué se trata. No. Ah, ¿verdad que eso vendían como unos paquetes, no? Sí. Sí. Y la Pero HBO no, pero eso fue ya más adelante, porque al Sí, sí. principio venían 20 canales y en Colombia habían 20 canales, no había más. Y ahí empezó uno a conocer todos canales como Cartoon Network y todos esos, que el decodificador, lo que dice Juan Diego, yo me acuerdo, era como de madera, yo no sé qué material también Sí. tenía, era como gigante, era esa vaina. Sí. Es que el Yo me montón de acuerdo- dispositivos paralelos a la televisión era un montón de cosas, ¿no? O sea, tú tenías esa vaina, pero tenías el VHS y está el que todavía tenía el Betamax. El Betamax. La caja para rebobinar las películas, para que entregar las rebobinadas. Que Y era un súmale si Nintendo. tenías Atari o Nintendo. Y súmale el Volmatic para que no se quemaran los aparatos. para que no le quemara Era ese todo. aparato para que no se Clásico. quemaran todos. El O sea, mío, eso era el de un mi casa era montón de naranja. elementos que, oiga, de verdad, antes es que estamos vivos. No nos ha salido una aleta de tiburón en la espalda, una cosa así. Sí, Y uno porque preocupado por la radiación hoy en día, ¿no? Sí, increíble. Estamos Pero- vivos de milagro, básicamente. O sea, con toda esa radiación en un lugar específico de la casa, más la subida a organizar esa antena. Esa antena. O sea, de verdad. O sea, si están nuestras familias completas hoy, démosle gracias a Dios. De puras vainas el papá de ninguno de nosotros se volvió electro. O sea, Y de puras vainas O nosotros también podemos. electricista. O sea, Tavo y yo por ahora somos la prueba de que se puede tener hijos, porque tal vez eso hubiera afectado también. También. Sí. Uy, no, impresionante. También, sí, no. Bueno, ya que tocaron ese maravilloso tema de los adminículos, o porque no era solo el televisor, eran otros alrededor. Hablemos de esos, yo me acuerdo, por ejemplo, el rebobinador, habían unos que eran un carro. un carro rojo. Un carro sí. rojo, sí. Y uno le levantaba el carro rojo y era el rebobinador. No sé si no les pichaba una luz o algo así y se levantaba. Y además era un carro de carreras para que rebobinara más rápido. ¿Cuál es El cuál mío, era el mito mío ahí? era cuadrado, pero parecía, o sea, lo que pasa es que era blanco, pero parecía en ese aparatico donde cogen los fantasmas, los Ghostbusters. O sea, era una cosa así Sí. larga, una caja así. Yo me acuerdo que se metía sí, uno sí. el VHS y era blanco. No me acuerdo la Pero la marca. la pregunta es, ¿por qué usaba el rebobinador? Ese mito ¿es verdad o no? Que se dañaban las cabezas, ¿era que dicen si uno Se rebobinaba? ensuciaban las cabezas del Betamax o del VHS. No, yo lo que veía ¿Pero no es era que verdad? ensuciaban, sino que se gastaban. Eso Eso. es lo que decían. Entonces, que era mejor rebobinarlo aparte. Y como era Pero parte también- del que te alquilaban, te decía que tenías que devolverlo. Claro, pero rebobinado. también yo recuerdo que vendían unos cassettes que eran supuestamente los que limpiaban las cabezas.
Ah, sí. Ah, sí. Pero el cassette era la misma cinta. Entonces, Sí, No, era eso. una cinta como transparentosa. Sí, no Yo trae, los no, no. desarmaba, yo desarmé todos, desarmé VHS, desarmé Betamax, desarmé cassettes. Betamax, yo Curioso me desde acuerdo que chiquito. el Betamax y después llegó el VHS y entonces si uno quería ver cassettes de Betamax en VHS vendían un adaptador que el era adaptador. básicamente una carcasa más grande para uno meter el cassette chiquito y se veía igual de mal, básicamente. ¿Se Y acuerdan del... Muévale el tracking. el El tracking, tracking, sí, para el poder cuadrar, tracking. el estabilizar ahí la imagen. Yo Y recuerdo mucho. saben para mí que era lo máximo en un momento era ver, o sea, pasar del, como el ya un poquito más digital, el televisor que uno veía como los numeritos en la pantalla, para mí eso era como, ¿what? Ah, Lo sí, mismo la que parecía el información de los Ah, tracking. canales y sí. todo. Y, Sí, sí, sí. y un día un botón en el control que se llama display para quitarlo, Sí. para quitar el número. O sea, Yo uno nunca Oiga, aprendí el ¿ustedes feliz. no display. les pasó que su papá se emberracaba porque el Betamax alumbraba de noche y que les molestaba para dormir? Yo me acuerdo de mi papá, le ponía siempre un trapo encima al Betamax porque el reloj, que nunca funcionó, siempre alumbraba y en la noche lo despertaba, lo desvelaba. Yo me Vea, A mi pues. papá nunca le importó, pero yo soy el papá de Boti. Qué bueno. No, a mí me regañaban era porque uno dejaba grabando cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se iba para el colegio y uno ya después cuando uno podía incluso programar para que grabara a tal hora y La todo, locura, güey. Uy, buenísimo. pero Sí, mi mamá me regañaba porque gastaba luz. Entonces, es que sí, dejó el VHS prendido, no sé qué. Entonces yo lo que hacía era para que no se vieran los bombillitos prendidos, le pegaba cintas ah, aislantes a sí. los bombillos para que mi mamá no se diera cuenta que eso estaba prendido grabando cualquier serie, no me acuerdo. Pandillas, Pero, guerra y paz. sí, y Dragon Ball. otro truco con la misma cinta aislante o cinta cualquiera era agarrar un cassette de cualquier película, ojalá de La Hermana, La Sirenita, Blancanieves, una de esas, que esos cassettes, uno no podía grabar en esos cassettes porque tenían unos huecos, esa era la seguridad. Un Y uno huequito, listo. agarraba Sí. cinta y le pegaba cinta a esos huequitos y adiós la sirenita. O Y sea, grababa. es que ellos venían con una aletica y si uno quería asegurarse que ya nadie lo borrara, uno le reventaba la Y la aletica rompía. plástica, pero uno Eh, podía ponerle un pedazo de cinta para volver a grabar en él y eso era lo que uno hacía. Y así ah, también pues, funcionaban los cassettes de audio también. exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, Oiga, sí. pero es que yo los veo que ustedes hablan muy, muy ya del futuro. Ustedes, algo que no les tocó a ustedes es que a mí me tocó el cambio de blanco y negro a color. Eso sí es un cambio de paradigma brutal. Yo me acuerdo muchísimo, en mi casa teníamos un televisor, yo no me acuerdo qué marca era, Sanyo tal vez, eran blanco y negro. Me acuerdo el día que mi papá llegó con el primer televisor a color. Yo recuerdo, estaba muy chiquito, no sé qué año era, y me acuerdo mi papá llegar con una caja, era Sharp, la marca era Sharp, y me acuerdo que los lados, o sea, como toda la estructura, era como color madera. Sí, me acuerdo que era como color madera. Y bueno, el televisor, el otro, había uno que girar una perilla para prenderlo, alarla, Claro. ¿sí? Alarla, y uno la alaba y la giraba para el volumen, ¿sí? Y tenía los dos cosos estos de los canales, que había uno a 14 y el UHF que era como hasta 90 canales, que no servían por un taco Ujú. en Colombia, ¿me acuerdo? Recuerdo que, de hecho, me acuerdo en los 80, ¿ustedes se acuerdan de Weird Al Yankovic? El man que hacía los videos cómicos de Michael Jackson, que hacía Eat It, que hacía todas las versiones como parodias de los videos de los cantantes famosos en los Sí, sí, 80. sí. Él hizo una película del cine que se llama UHF. Ahora lo pongo ahí como datico que no sirve con taco. Y bueno, y me Wikiboti. acuerdo, sí, más o menos. Y el día que llegó ese televisor, yo me acuerdo que yo lo que quería ver era Superman, porque siempre había visto Superman en blanco y negro. Entonces yo quería ver como los colores de Superman. Y yo me acuerdo que lo primero que vi de Superman fueron muñequitos, una serie animada de Superman. Y para mí fue súper emocionante ver a color. Y también descubrir, por ejemplo, había una serie que llamaba Tierra de Gigantes. Yo siempre me imaginaba, ellos usaban como unos overoles.
Yo siempre imaginaba que ese overol era como beige, como cuando vi que habían rojos, azules, de diferentes colores. Eso para mí fue súper impactante, o sea, como conocer de verdad cuáles eran los colores de esas series que veía, para mí fue maravilloso. Y yo me acuerdo que yo no me despegaba de ese televisor cuando llegó el de a color, obviamente uno en la casa. Con el tiempo ya empezó a llegar otro, pero el primer televisor a color fue todo un acontecimiento, pero estaba en el cuarto de mis papás, entonces uno lo sufría mucho, porque uno lo Yo quería como también. una zona más Yo social. les tengo un dato, para que Germán ponga otra vez. En este va a sonar varias veces. Póngalo que les tengo un dato de eso. Curioso, pero inútil. Ustedes sabían que el verdadero color de pelo de Elvis Presley, él era rubio de nacimiento, era mono, rubio. Pero como él fue una estrella en la época de los televisores a blanco y negro, el manager o alguien de asesor de imagen le recomendó pintarse el pelo de negro para que contrastara bien su imagen y no se viera simplemente una cabeza blanca cantando, sino se veía el pelo, que fue una de las cosas que lo volvió famoso a él, era el pelo negro con ese peinado, y fue porque en la televisión a blanco y negro él se veía mal, si era mono, se veía todo blanco. Datazo, Pues eso es un Qué buen datazo. dato. datazo. Bueno, les complemento. Forrest Gump le enseñó a bailar a Elvis Presley. Tremendo datazo. Ah, entonces, Acá en Colombia también hay un caso, Curioso, pero inútil. en Colombia también hay un caso famoso de un man que le pintaron el pelo de blanco para verse más maduro y terminó siendo presidente. Ese sí está bien inútil. ese dato inútil no es dato. Oiga, pues sí, bueno, y yo les tengo una anécdota también con televisión y es, yo no sé por qué las dimensiones cambiaron mucho, ¿no? Yo me acuerdo que por primera vez mi papá llegó a la casa con un televisor de 21 pulgadas, que los Centennial y Millennial que nos están escuchando dicen 21 pulgadas, eso no es nada hoy en día, Un celular. pero 21 pulgadas era el televisor más grande que todos habíamos visto en la vida, era Sony gigante. Y pueden creer que me lo tiré. Pueden creer, en esa época no, a mí no me ya extraña, la existía, verdad. duró bastante, no fue que me lo dañé al mismo ni a los días, sino duró unos meses. Pero yo me acuerdo que quería conectar mi Nintendo 64 un día, porque quería jugar en la televisión más grande de la casa. Y en esa época los ingenieros que eran muy genios, todas las conexiones las ponían por Por detrás, detrás. como hoy en día. Ay, Sigue pasando, o sea, todo sigue siendo igual en eso. Y entonces yo tenía que correr el televisor, conectar, y eso era como correr una nevera más o menos. Yo corría hacia adelante el televisor que estaba sobre un mueble, y el televisor me ganó y se me vino, se me vino encima, y se fue al piso. El caso es que se rompió la pantalla, pues no, o sea, se podía seguir viendo, pero a partir de ahí tenía un arco iris en la tercera parte de la pantalla del televisor, y así duró varios años con nosotros el televisor arco iris en la casa, porque obviamente no había plata para comprar otro. el Ven, televisor de los ositos cariñositos. yo tengo una memoria también de algún amigo de mi papá, seguramente, o no me acuerdo, pero alguien cercano tenía ese televisor Sony gigantesco de pantalla plana que en un momento era como, no sé si ustedes alguna vez lo vieron, que era como lo máximo que había de todo, que lo trajo de San Andrés, que yo qué sé, de las cosas importadas que se conseguían así, pero era un televisor que era, pues para mi tamaño, me acuerdo, era gigante, como hasta acá, era una sola pieza, tenía, creo que también tenía reproductor de cassette, pero la pantalla era plana y para ese momento era como la locura, pero era ese televisor gigante, no sé si alguno de ustedes, seguro que lo tuvieron, no venga aquí con vainas. Creo que el No, que no, dañé era no. ese. Yo pantalla plana, yo antes Ese de fue el de llegar a 21 pulgadas. pantalla plana me tocaron esos televisores gigantes. Eran televisores grandes, pero así como eran grandes de frente, hacia el fondo eran gigantes. Eso no había mueble para poner esa huevona. Eso era una cosa súper gigante hasta que apareció la pantalla plana, que no era tan plana como la de ahora, Las de porque ahora, siempre sí. eran unos buenos centímetros, pero uy, eso fue una gran ganancia, cómo se redujo el tamaño Yo quiero del saber televisor. una cosa.
Duraron un montón de años desarrollándose tecnológicamente para coger ese vidrio del televisor y ponerlo plano. ¿Cuál es la huevonada de hoy en día de querer seguirlo doblando para adelante? Porque ahora los televisores tienen la curva, pero para el otro lado. Yo no he entendido. Nunca estamos satisfechos con nada, Juan Diego. Es cosa de... Van a volver los televisores a blanco y negro. Sí. Ah, sí, no demora. No me extraña. Sí, en el metaverso. Y vamos a pagar un huevo de plata por ello. Pues lo que decía Boti ahorita, cuando esa sensación como del cambio que debe haber tenido Boti de ver las cosas en blanco y negro pasar a color, ¿no les pasa que es muy curioso que de pronto hoy en día ponen un VHS o en videos viejos y dicen, yo por qué lo estoy viendo así de pixelado si en esa época yo lo veía en HD? Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, Alf. Alf. ¿Sí? No, pero ahorita con los remasterizados, o sea, yo por lo menos uno ve la diferencia, por ejemplo, en Disney o vemos en Amazon las series que están, pues seguramente que están remasterizadas, pues, digo, en HBO que está Los Picapiedra, que está Alf. Los Supersónicos, se ven ultra nítidos. Yo decía, pues o sea, yo me acuerdo verlos iguales. Sí, claro. Yo Sí. no tengo como el Uno los punto veía. para No, a comparar, mí- pero ¿Saben qué era curioso en la época de esa transición? Que muchos programas pues se crearon en blanco y negro, ¿sí? Pues porque también la captura se hacía así. Entonces uno seguía viendo algunos programas en blanco y negro porque estaban hechos así, Claro. ¿sí? Y algunos programas, si ustedes no, pues digamos no lo tenían claro, algunos programas utilizaban otros colores diferentes a lo que debiera ser para que se viera lo que pasaba con el pelo de Elvis. Por ejemplo, la serie de Superman con George Reeves, cuando se grababa en blanco y negro, el traje que él usaba era gris, no era azul, para que se viera mejor en pantalla. Y el traje de él era gris con el escudo de Superman y todo rojo, la capa roja, pero el traje de él no era azul, sino era gris para que la cámara lo capturara mejor. Cuando llega la televisión a color, pues ya obviamente le cambian el traje y ya el hombre ya se ve pues en los colores que son. Pero Qué bueno. sí, y eso es un dato súper bacano y muchas cosas las hacían así, buscaban ese color para que, o sea, por ejemplo, si estaban en una película de Blancanieves, la manzana podría estar pintada de azul para que se viera mejor que el rojo, sí, ese tipo de cosas eran muy comunes en esa época. Curioso, pero inútil. Vea, pues este ha sido un capítulo lleno de datos curiosos. curiosidad. Les tengo Sí, el qué dato bueno. más curioso, pero inútil de toda la historia de No Crezcan es un Truco. Hoy es el capítulo que más curiosos, pero inútiles han sonado durante toda la Toda la historia. historia. Bótemelo ahí otra vez. Qué datazo. Bótemelo ahí otra vez. Curioso, pero inútil. Oiga. Y ha sido uno de los Bueno. capítulos más inútiles de todos. Ha sido uno de los capítulos más, o sea, este capítulo, si ya llegó hasta acá, es porque nos tiene mucha fe, no, mentira. Pero no, ya para ir terminando, algo que quieran decir para ir terminando, algo que nos haya faltado de pronto, algún aparato, alguna anécdota, algún... Pues, no sé, a mí, yo creo que ya como las cosas que están ligadas al televisor, esos artilugios, pues obviamente se podría hacer 20 programas hablando de los juegos de video y de este tipo de cosas, pero yo me acuerdo mucho como los transfer, como pasar, yo me acuerdo de un Betamax a un VHS y toda la vuelta que había que hacer con los cables para que entrara, saliera. Yo me acuerdo que esa parte era como bien importante cuando dicen el Betamax va a dejar de existir, hay que convertir todo a VHS. Yo me acuerdo de hacer todos esos transfer y todas esas cosas, hasta que llegó el DVD, ahí sí quedamos paila porque al principio no era tan fácil quemar un DVD, ya después Claro. sí, pero ya uno ya no tenía VHS. No, Esa parte recuerdo muchísimo. Suba hoy en día un Betamax a YouTube. Y por ahí he visto
papelitos en postes, así en fotocopias que dicen pasamos VHS A digital, Betamax sí. a digital. Sí, ve uno por ahí en la calle. Está que alguien que tiene su Betamax en perfecto estado. Si tienen el dato, me lo pasan, que tengo harto por qué digitalizar. Buenísimo. Bueno, listo. Vamos llegando entonces al final de este curioso pero inútil capítulo de No Crezcan es un truco. Nos cuentan después ustedes en redes sociales, por favor, cómo fue su experiencia, si ustedes eran control remoto, porque creo que aquí todos éramos control remoto en algún momento. A todos nos mandaron a que cambiáramos el canal. Creo que todos eso, y para terminar, creo que la mayoría aquí sabía que cuando sonaba esa publicidad de Bretaña, se acercaba la hora de dormir. Confirmo. Total. Confirmo. Eso creo que a varios nos pasó. Así que bueno, esto fue No Crezcan, es un truco. Y hablemos de lo que era ver cosas para adultos con esa tecnología. Film Zone, Wild On. No, con un Betamax. Ah, Betamax. Se lo rotaba todo el salón, el mismo Betamax. Oiga, menos mal no hablamos de los controles remotos. ¿Acuerdan los forros para los controles remotos? ¡Qué porquería, ¿no? ¡Qué pena eso!